Buenas tardes a todas las personas que estáis ahí presencialmente, a las personas que nos estén viendo también de manera online. Agradecer en primer lugar a la organización del VR Day por contar con nosotros, por interesarse por el proyecto que durante estos años hemos ido desarrollando y que os vamos a contar ahora pues sobre él. Bueno, ya nos han presentado, pero por recordar un poco nuestros nombres y tal, mi compañero es Jesús Acevedo Borrega, yo soy Alberto González Fernández. Ambos somos graduados en educación primaria y después hicimos un máster en educación digital y bueno, ya a partir de ahí pues hicimos el doctorado y nada, somos doctores desde hace un año. Ahí tenéis nuestro correo, nuestro Twitter, nuestro X, lo que sea, y la página directa a nuestros perfiles de la página del Grupo de Investigación No Educativo, que es el grupo al que pertenecemos. Somos los dos profesores de la Universidad de Extremadura. Él trabaja en la Facultad de Formación del Profesorado y yo en la Facultad de Educación de Badajoz. Él está aquí en Cáceres y yo en Badajoz. Y nada, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Entiendo que en algún momento pasar las presentaciones, ¿vale? O sea, que pinchando en el correo o en X, pues ahí os sale nuestro dato, ¿vale? Vale, Igualmente, sí que me gustaría incidir sí. que en esta parte, porque lo decimos como algo muy rápido, ¿no? Somos maestros, es que somos maestros, ¿vale? O sea, todo el embolado en el que os vamos a contar y del que os queremos hacer parte esta tarde, parte de dos maestros, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos conocimientos informáticos, no somos informáticos, ni conocemos nada de la parte de programación ni de diseño de videojuegos. Somos dos maestros. Sí, de hecho, bueno, viendo el programa, viendo los otros panelistas y tal, o sea, hay mucho nivel, hay muchos especialistas a nivel técnico tal, que nosotros no controlamos, o sea que, bueno, lo que venimos a contar es un poco nuestra experiencia, cómo la hemos ido desarrollando con lo poco que sabemos acerca de programación y tal, pero bueno, que nos ha permitido al final, pues, diseñar un videojuego, ¿vale? Bueno, todo esto empieza en el año 2019. La Fundación Cotec para la Innovación pues, publicó una convocatoria a unos proyectos, plan de innovación abierta que se llama, para que cualquier persona pues, pueda presentar una idea, un proyecto, y en caso de que encaje con las líneas de la asociación, pues lo apoyan, lo financian para que se pueda llevar a cabo. Entonces fue nuestro caso. Nosotros presentamos la idea de desarrollar un videojuego para trabajar el tema de la desinformación en el año 2019, nos conceden el PIA, el Plan de Innovación Abierta, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en este proyecto. Lo primero que hicimos, pues claro, fue entender qué es el fenómeno de la desinformación. Yo creo que hoy en día todo el mundo conoce lo que es la desinformación, todo el mundo ha escuchado hablar de las fake news, de noticias falsas. Va un poco más allá, no es solo eso, digamos que es como la punta del iceberg. Entonces, claro, nuestro primer paso lógico, además perteneciendo a un grupo de investigación, pues era investigar acerca de este fenómeno. Además, que partimos de la idea de que descubrimos, que nosotros hablamos de fake news, y lo primero que descubrimos fue que las fake news no existen. Sí, bueno, de hecho cuando tú hablas con periodistas o con gente dedicada al ámbito de la comunicación de noticias falsas, dicen que es una contradicción en sí misma, que una noticia nunca puede ser falsa, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que les retira un poco el concepto de fake news, por eso siempre hablamos de desinformación. Bueno, ahí tenéis un poco pues, los factores, digamos, las acciones que pueden favorecer o que promueven la expansión de este fenómeno de la desinformación. La infosaturación a la que estamos expuestos constantemente, la banalización de la información, la mediamorfosis, como ya no tenemos una autoridad como sí que podíamos tener antes, que nos permita, bueno, pues fiarnos de una información en función de quién venga. Eso se ha ido perdiendo, el principio de mínimo esfuerzo, exceso de confianza, uso de propaganda, aceptación del rumor, dar verosimilitud a la sátira o a la parodia. ¿Vale? Todo eso, digamos que son factores que pues, promueven todo este fenómeno de la desinformación. Todo esto surge a partir de una revisión sistemática de la literatura que hicimos en 2020, que bueno, lo que hicimos fue analizar pues, diferentes artículos, diferentes publicaciones que precisamente analizaban todo este fenómeno. A partir de ahí, pues detectamos esa idea de alfabetización mediática e informacional que es necesaria desarrollar en los individuos del siglo XXI, pues precisamente para combatir ese fenómeno de la desinformación.
Dentro de esa alfabetización mediática e informacional, digamos que encontramos tres sectores, tres ámbitos, como puede ser el de la alfabetización digital, todo más relacionado con alfabetización informacional, alfabetización en datos, el tema de alfabetización en medios, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con noticias, y por último, alfabetización crítica, todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, desarrollo de pensamiento crítico y demás. Y ya por último, para concluir ese estudio, pues se plantean tres estrategias, diferentes estrategias englobadas en tres sectores o en tres ámbitos. Por un lado, estrategias competenciales, pues todo el desarrollo de pensamiento crítico, lectura lateral, indagación, aprendizaje basado en juegos, que digamos es donde entraríamos nosotros. Centrados en contenidos, como puede ser la evaluación de noticias, la producción de noticias. Es muy importante que para entender el fenómeno de la desinformación nos pongamos en ese rol, en ese papel de creadores de noticias para entender cómo es todo el proceso y en qué momento pues, se puede degenerar o puede tenderse hacia esa desinformación. Co-construcción de conocimientos. Tenemos el caso de Wikipedia, en el que parece mentira que tomemos como referencia a Wikipedia, pero es verdad que los sistemas de verificación de la información que tienen, pues se pueden extrapolar a otros ámbitos para precisamente erradicar ese fenómeno de desinformación. Literalmente, aunque critiquemos la Wikipedia, son un ejemplo de cómo la información es verificada y cómo la información que ofrecen y que está expuesta en Wikipedia está contrastada y tiene fuentes. Y ya por último, pues educación para la ciudadanía, tanto la cívica, el efecto vacuna, el hecho de, entender la desinformación como un virus que se está expandiendo y cómo la educación pues, puede servir como vacuna, ¿no? Como medicamento para prevenir esa expansión del virus. Y por último, entender que hay un sector de la población, una ciudadanía vulnerable, sobre todo pues aquellas personas que también sufren el fenómeno de la brecha digital, que no tienen accesibilidad a las herramientas digitales o que no están alfabetizadas digitalmente, no tienen una competencia digital y que por tanto son personas que están más expuestas o corren más riesgo de sufrir este fenómeno. Como decía, todo esto se recoge en ese artículo que publicamos en 2020, se llama Desinformación y multialfabetización, una revisión sistemática de la literatura, que bueno, pues si queréis consultar, ahí os dejamos el QR, ¿vale? Yo siempre lo recomiendo porque la primera parte es un poco rollo, es más técnica, más académica, más científica, ¿no? Pero tiene una parte final donde recogemos todos los recursos que fuimos encontrando en cada una de estas partes. Con lo cual, si queréis trabajar el tema de la desinformación en vuestra aula, no es que vengamos a vender solo nuestro libro, que es Force of Destiny. No, además os ofrecemos en ese código QR y en ese artículo muchos otros recursos que se pueden utilizar dentro del aula para luchar contra la desinformación. Vale, ahora ya sí, vamos con lo que es el videojuego en sí. Como decíamos, fue una idea que presentamos a la Fundación Cotec. Entendíamos que desde la educación teníamos que trabajar este fenómeno de la desinformación. Queríamos hacerlo de una manera más innovadora, básicamente hablando el idioma de las personas más jóvenes. Por lo tanto, entendíamos que el videojuego podía ser una herramienta muy útil para poder llegar a ellos de una manera más efectiva que no con las típicas charlas o tal que suelen hacerse tanto en colegios como en institutos. Os dejamos directamente con la intro del videojuego, ¿vale? Para entender un poco el contexto y tal, y ahora os explicamos. Si no se escucha o algo, nos lo decís. Hace mucho tiempo, cuando la humanidad se creía dueña de su destino, la Tierra se volvió en su contra. A pesar del desarrollo tecnológico, científico e industrial, el ser humano fue incapaz de detener su propio declive. Aunque las causas de la extinción casi total de la humanidad han caído en el olvido, sus propias acciones desencadenaron un cataclismo sin precedentes. Promovidos y financiados por Inductrack, se inició la construcción de nodos, ciudades cúpula que aislaban a sus habitantes del resto del mundo. Estas macrociudades, repartidas por todo el planeta, albergan hoy los últimos vestigios de la humanidad, donde aún resisten los nodulares. Para mantener el orden, los gobiernos instauraron el McDome, un órgano de poder responsable de establecer los fundamentos del nuevo orden mundial. Sin embargo, una serie de facciones o McFactio se rebelaron contra la autoridad del McDome.
iniciando un movimiento insurrecto que se conocería como Diurna. A partir de entonces, los diurnarios iniciaron asaltos por todos los nodos. Sus ataques se centraron en ilegitimar a los gobiernos como una dura propaganda de desprestigio. Sin embargo, en un intento desesperado, Diurna destruyó el Mazdoni. Después de aquello, la opinión pública se volvió en su contra. Con Diurna derrotada, surgió la regencia de Omnis, un gobierno único para todos los nodos. Con el fin de proteger a la población, se establecieron medidas restrictivas de acceso a la información, instaurándose la organización Verdad. En la actualidad, es la única verdad que existe, y solo la verdad os hará libres. Qué épico queda. Vale, pues así inicia Force of Destiny, esta idea de videojuego que teníamos para trabajar el tema de la desinformación. Como veis, lo que hace es situarnos en un contexto narrativo que parte de una distopía. Nos situamos en el futuro, todo el tema de la crisis climática, todo el tema de pandemias y tal, pues al final condena a la humanidad a tener que aislarse en esas ciudades cúpula, en esos nodos, y a partir de ahí, pues claro, surge un cambio a nivel social, a nivel político, a nivel económico, que obliga pues bueno, pues a reestructurar todo el sistema de creencias y demás. Una de las herramientas o de los instrumentos de poder que surgen en esta distopía, pues precisamente es la información. Ese control que se hace de la información, como veis, pues se aplican medidas restrictivas a la información. O sea, al final, la idea es que, pues eso, que se controle lo que la gente cree, lo que la gente puede creer y lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿vale? Planteamos una distopía básicamente porque nos permite pues, criticar ciertas cosas sin nombrar a nadie o sin relacionarlo con alguna situación directa que pueda ser similar, sino que, bueno, pues lo que establecemos son símiles o paralelismos, ¿vale? Pero bueno, eso, sin llegar a ofender a nadie o sin mencionar a nadie directamente. Si veis, pues eso, lo que se hace es plantear un gobierno dictatorial, de control de la información, surgen unos rebeldes que, bueno, lo que quieren es romper con ese sistema dictatorial, ¿vale? O sea que incluso nos puede llevar a ciertos paralelismos. En este sentido, pues tenemos un enfrentamiento directo entre Diurna, que es ese movimiento rebelde que surge, que, bueno, en este caso, o sea, digamos que no hay ni buenos ni malos. Cada uno tiene sus intereses, cada uno va a controlar la información de una manera. Y bueno, por un lado, pues tenemos a Diurna y por otro lado tenemos a Verdad, que digamos es la institución oficial, ¿no? Que es la que controla a través de esos agentes de la verdad, pues todo el tema de la información. Para diseñar todo este videojuego, lo que utilizamos fue RPG Maker. Como ha dicho Jesús, ni somos programadores, ni somos informáticos, ni nada de eso. Entonces, tampoco tenemos los recursos como para poder contar con un estudio que diseñara todo esto. Así que utilizamos RPG Maker. No sé si lo conocéis, pero RPG Maker es un programa, es un poco como Scratch, ¿no? En el sentido de que toda la parte de programación pues te viene a través de bloques, a través de paletas ya predeterminadas que, bueno, pues tú simplemente vas implementando para crear todo ese mundo. ¿Me vas a dejar que cuente yo algo? Sí, perdón. Vale, bueno, simplemente tiene ese estilo retro que también caracteriza mucho a los videojuegos clásicos, ¿no? Como Pokémon, Zelda y tal, Final Fantasy, pues tienen esa apariencia un poco más retro. Vale, a partir de ahí, una vez que ya teníamos, digamos, el contexto narrativo de partida y la herramienta con la que pudimos trabajar, pues fuimos dándole entidad a todo ese contexto narrativo. Fuimos creando, pues, los diferentes enemigos, los diferentes personajes que iban a ir surgiendo durante toda la trama, durante todas las misiones y demás. Por un lado, bueno, pues tenemos a eso, a los soldados de Diurna, como la artillera de batallón, la nueva cultora, el libertador de Diurna. Por otro lado, pues agentes de verdad, como puede ser el Vigía Alfa o el Ultor de Omnis. Además de estos humanoides, pues también tenemos una serie de bestias, si pasas la diapositiva, tenemos una serie de criaturas, pues eso, que durante el desarrollo del videojuego, pues nos iremos encontrando, tenemos que enfrentarnos a ellas y tal, la Arcónide, el Gorte, el Licánido, o sea, todo esto era para ir dándole pues, entidad, personalidad al videojuego.
Si veis, utilizamos una herramienta que es RPG Maker, que es una herramienta accesible a todo el mundo con una paleta predeterminada, por lo tanto, digamos que teníamos que diferenciarnos pues de un videojuego que pudiera hacer cualquier persona con RPG Maker. Entonces, contamos con un ilustrador propio, contamos con un equipo de música que también nos fue diseñando todo el tema de la banda sonora para darle pues ese toque personal al proyecto. Ahora ya me toca Ahora a mí, ya te ¿no? toca, sí. Ya te Vale. toca hablar. Claro, y todo esto que os ha contado Alberto, todo esto es muy bonito. Vamos, estáis seguramente ahí diciendo, jo, pues qué chulo, jo, pues, qué guay esas imágenes, ¿no? Qué creativos al crear la distopía, claro. Yo soy el coordinador técnico, ¿vale? A mí, que no tengo ni idea ni papa de informática, pues me dicen, venga, tú vas a coordinar la parte técnica. Y entonces, claro, llega el primer problema, ¿cómo se traduce esta idea tan grande, este proyecto tan interesante y con tantísimo potencial a un videojuego? Ese fue el primer problema. Para poneros algunos de los ejemplos de los millones de problemas que hemos tenido, Alberto ha dicho, dice, son ciudades cúpulas, lo habéis visto, ¿no? Son nodos o cúpulas, ¿vale? Las cúpulas son redondas, ¿vale? RPG Maker es cuadrado. Si habéis visto RPG Maker en algún momento, no el programa RPG Maker, perdón, videojuegos de RPG típicos de la Game Boy tipo Pokémon son cuadrados, son cuadraditos. Claro, ahora hace una cúpula redonda, ¿no? Entonces, en ese sentido, como equipo técnico lo que hicimos fue explorar todas las posibilidades que nos ofrecía RPG Maker, vimos todo lo que podíamos añadirle extra sin mucho conocimiento informático y empezamos la traducción de lo que sería la idea que tenían ellos en el grupo narrativo y en el grupo creativo a cómo se convierte en jugabilidad. Vale, si no recuerdo mal, para que os hagáis una idea, así es como se ve RPG Maker, pero teniendo en cuenta que esta vez la presentación la hacemos directamente desde casa, pues os puedo enseñar cómo funciona RPG Maker directamente. Si me confirmáis que estamos viendo RPG Maker, ¿sí? Vale, esto es RPG Maker, ¿vale? No es más. Acabo de iniciar un proyecto que se llama VRD. Pues esto es lo que tenemos. Tenemos una paleta donde podemos ir haciendo, si queremos hacer agua, hacemos agua, pintamos agua. Si queremos hacer arena, pintamos arena. Si queremos poner un poquito de lava, un río de lava que viene de un volcán. ¿Vale? Esto es el RPG Maker. En cuanto a diseño, no es mucho más complejo. Estamos hablando de dos dimensiones en las cuales nosotros podemos generar nuestros propios mapas. Mapas de todo tipo. Por ejemplo, podemos cargar mapas, como tenemos desde mapas de mundo, en el cual podemos cargar en este caso son mapas ya diseñados, ¿de acuerdo? En el cual ya tenemos un mundo completamente hecho, ¿vale? Tenemos mapas de exterior, como podrían ser, por ejemplo, una ciudad. Tenemos mapas de interior, a ver, por ejemplo, una casa, con todo tipo de detalles. Y tenemos mazmorras, si no recuerdo mal. Bueno, tenemos de todo. Tenemos castillos, mazmorras, tenemos cuevas de hielo, ciudades grandes y pequeñas, carreteras, fábricas, bases militares, supermercados, escuelas. O sea, podemos hacer prácticamente de todo tipo de escenarios. Aquí también nos encontramos con que la estética que queríamos era una estética punk, con lo cual también tuvimos que buscar determinadas paletas para poder ir trabajando. Como veis, las paletas van creciendo a medida que vamos cargando una serie de parámetros y tenemos más opciones para trabajar. ¿De acuerdo? Luego, el siguiente problema que teníamos es cómo hacemos esta cantidad de personajes. O sea, la narrativa implica crear un montón de personajes. Vale, pues el RPG Maker nos ofrece la opción de un generador de personajes, en el cual podemos crear hombres, crear mujeres y crear niños o niñas, ¿vale? Aquí también tuvimos problemas, porque claro, muchos de los personajes no tenían un género adscrito, no eran ni hombres ni mujeres,
Sin embargo, los perfiles de ropa y algunas características eran muy evidentes. Entonces tuvimos que jugar mucho con todo. O sea, podemos generar personajes de todo tipo, más adultos o más niños, más jóvenes o más mayores, de todo tipo de colores de pelo, con todo tipo de vestimentas, hasta el punto de que podemos ponerles alas, podemos ponerles cola, dependiendo del mundo de fantasía en el que estemos. ¿De acuerdo? O sea, en ese sentido podemos hacer de todo tipo y generar los avatares, generar los personajes, todo lo hace el generador de personajes. Lo mismo ocurre con las mujeres. Aquí también tuvimos otro problema. La mayoría de mujeres que se nos generaban tenían determinados atributos muy exagerados. Entonces hemos tenido muchísimo cuidado a la hora de ese tipo de atributos que no estuvieran exagerados o que no se remarcaran tanto. Entonces, muchas vestimentas que estaban que se utilizan para otro tipo de videojuegos o en otro tipo de cultura, y entonces no queríamos que fuera el reflejo dentro de Force of Destiny. Y entonces todo eso lo fuimos cuidando y teniendo mucho ojo en que no se nos colara ningún tipo de personaje así, porque igualmente, o sea, podemos encontrar todo tipo de elementos. Vale, entonces ya tenemos personajes y tenemos escenarios. Hemos visto que podemos hacer escenarios relativamente fácil, hemos visto que podemos hacer personajes relativamente fácil. ¿Qué sería lo siguiente? La interactividad con los objetos. Y ahí es donde Alberto os estaba comentando antes que es muy parecido a Scratch y fue algo que nos lanzó a utilizar el RPG Maker. Y es que cuando queremos crear un evento, nosotros tenemos una paleta, no es exactamente de botones, como si fuera un puzzle en Scratch, ¿de acuerdo? Pero es muy, muy parecido. O sea, si yo quiero mostrar un texto, pues voy a la pieza de mostrar texto. Introduzco el texto que quiero que salga. Y ya se encarga RPG Maker de hacer el código, ¿de acuerdo? Ese código nosotros no lo tocamos. Pues lo mismo que hemos mostrado texto, mostrar lecciones, mostrar entradas numéricas, con lo cual ahí ya nos daba la opción de que el jugador vaya eligiendo sus aventuras, vaya decidiendo qué quiere hacer, si esto o esto, que introduzca la respuesta correcta, que seleccione un objeto, que pueda recoger un objeto en un sitio y entregarlo. Íbamos creando y fuimos descubriendo qué son eso de las variables, los interruptores, y las variables locales y variables que afectan a todo el juego. Vas aprendiendo poquito a poco, pero es súper fácil porque te lo pone muy sencillo. Solamente tienes que ir viendo qué hace cada uno de estos botones. Cambiar objetos, subir de nivel, bajar de nivel, la experiencia. Transportar al jugador de un sitio a otro, tan básico como una puerta. Cuando abrimos una puerta y vamos a otro sitio, pues es programación, es todo programación. Entonces, te viene todo hecho en ese sentido. La mayoría está hecho. Cosas que a lo mejor nos costaron un poquito más, pues por ejemplo el ciclo del día y la noche. En RPG Maker no existe el día y la noche. Entonces nosotros, bueno, eso fue una semana de trabajo en el laboratorio para lo que a lo mejor un informático hace en 2 días, pero para nosotros es un orgullo, ¿eh? Una semana de trabajo en la cual diseñamos el día y la noche y en Force of Destiny pasamos del día a la noche y es un código original nuestro que hicimos trabajando. Pues cositas así, muy pocas, es lo poco a lo que nos atrevimos nosotros como no informáticos. Seguramente que con un informático detrás esto sería una maravilla, pero hasta donde llegamos. Batallas, tienda, todo el tema del descanso, la vida. Porque claro, una de las cosas que nos gustó mucho cuando Alberto él presentó el proyecto y es el investigador principal del mismo, y cuando nos presentó siempre el proyecto, él siempre lo dijo, no quiero un serious game, no quiero un juego pensado para trabajar la desinformación, sino quiero un videojuego que por dentro tenga el trabajo de el desarrollo de trabajar la desinformación. Pero no quiero que la persona que juega tenga la sensación en ningún momento de que está aprendiendo, ni que tenga la sensación de que está ahí para aprender algo muy concreto. Quiero que juegue al videojuego. Entonces, todo esto nos vino de maravilla para poder trabajar y crear un videojuego real. O sea, tú cuando estás jugando a Force of Destiny no estás aprendiendo nada directamente. O sea, no va a salirte nadie a decirte, esto es la desinformación. La desinformación es mala. No.
Eso no va a pasar en Force of Destiny. Force of Destiny vas a vivir una historia y a medida que vas avanzando en esa historia va colando en ti ese mensaje de aprender a diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Va a ir entrando en ti la veracidad de la información y va entrando en ti la capacidad que tenemos nosotros de, cuando hemos decidido si algo es verdad o no, poder difundirla y el efecto que tiene en nuestro entorno. Eso lo que da lugar es a 3 tipos de misiones principales, que fue lo que diseñamos nosotros dentro del videojuego. Están las misiones destino, que son las misiones principales, que esas son las que el equipo narrativo diseñó inicialmente con la historia del personaje, del protagonista o de la protagonista, porque diseñamos un modo de elección de jugador en el cual el jugador puede tener género o no, puede elegir cómo es, es decisión del usuario. Y tiene una misión principal, un hilo del destino en el cual de ahí no nos podemos salir porque es donde se va a ir viendo el avance digámoslo así, de la desinformación. Luego ahí metimos nosotros las misiones crónicas, que son las misiones secundarias, las crónicas, y ahí es donde entra muy de lleno toda la parte nuestra juguetona, ¿no? O sea, podemos encontrar misiones de ir a rescatar un gatito, o encontramos misiones de jugar con 3 niñas al escondite, o encontramos misiones misteriosas con un misterioso suceso y tienen que resolverla, o encontramos misiones secundarias que no tienen nada que ver con la desinformación, sino con propias de cualquier tipo de videojuego. Y por último tenemos la última misión, que es la rumor, que es de la que más nos sentimos orgullosos, que son las misiones en las cuales el resultado que decida el protagonista o la protagonista influye directamente sobre el videojuego. Son muy parecidas a otros tipos de videojuegos y no quiero ni compararla, por favor, entendedme cuando lo digo, pero es un triple A, o sea, evidentemente no tenemos nada que hacer contra eso, pero nos inspiramos en determinados videojuegos comerciales que tienen misiones en las que las decisiones que toma el usuario influyen dentro de su entorno. Pues bien, nosotros tenemos rumores, los rumores el protagonista se le cuentan, los oye, él tiene que ir desarrollando ese rumor y en base al final afecta al juego. Por poneros un ejemplo, la primera misión rumor que afecta al usuario es que se ha visto a una chica robando comida. Entonces el jugador tiene que ir buscando a la chica, buscando a las personas a las que ha robado y obteniendo información. Al final, el jugador descubre que la chica efectivamente ha robado la comida, pero ha robado la comida porque tiene una hermana pequeña, no trabaja, no tiene dinero y tiene que alimentarla. Bien, pues al jugador se le va a dar la opción de denunciarlo ante la policía, no es policía, perdón Alberto, ¿cómo se llama la...? Dolus. Dolus. Todo tiene un nombre en Force of Destiny. Dolus, puedes denunciarlo ante, mira, justamente está saliendo, abandona el distrito o te denuncio a Dolus, ¿no? Va a la cárcel y entonces ese personaje deja de robar comida dentro del distrito, ya no hay robos y todo sigue en orden, o le ayuda a conseguir un trabajo. Y con ese trabajo ya puede mantener a su hermana pequeña y no necesita robar. Entonces, dependiendo de lo que decida, pues en el entorno va a pasar una cosa u otra. O bien se va a poner a trabajar en la cantina, porque da la casualidad de que descubres durante tus misiones que en la cantina están hasta arriba de trabajo y de repente la chica que estaba robando se convierte en camarera dentro de la cantina, o puede desaparecer y la volverás a ver fuera del nodo, echada fuera del nodo como castigo por haber estado robando. Pues esos son los tipos de misiones de humor donde tú decides, con la información que has recibido, qué es lo que pasa dentro del juego. Bueno, él hablaba de las dificultades que han tenido desde un punto de vista técnico, pero claro, desde un punto de vista creativo, para nosotros ha sido un desafío muy grande el incluir todo el tema de la desinformación dentro de, pues eso, de un videojuego que queríamos que principalmente fuera para entretener. Queríamos que la parte educativa estuviera muy oculta porque, bueno, cuando un chico, una chica está jugando algún serious game y enseguida detectan que están intentando enseñarle algo, pues suele generar cierto rechazo. Entonces queríamos huir un poco de ese modelo de videojuego educativo que, bueno, al final
están muy cargados de contenido educativos y tal, y es verdad que la parte de entretenimiento queda muy relegada. Entonces nosotros queremos darle la vuelta a eso. Y bueno, lo que hacemos en Forge of Destiny principalmente es pues, plantear diferentes situaciones en las que el videojugador o la videojugadora pues, tiene que recabar información, tiene que contrastar fuentes, tiene que, bueno, lo que queremos principalmente es que se cuestione todo lo que oye y todo lo que ve y que pues lleve a cabo un proceso de verificación de la información. Como todo esto se fue expandiendo muchísimo, porque al final, bueno, pues nos ha quedado un videojuego bastante amplio, vimos que era bastante difícil llevarlo al aula y poder aprovecharlo pues, para trabajar el tema de las informaciones desde un punto de vista educativo. Entonces, derivado del videojuego, fuimos generando diferentes materiales educativos para que los docentes que quieran pues, puedan trabajar el tema de la desinformación en el aula vinculado siempre a Forge of Destiny. O sea, siempre partimos un poco del mismo contexto narrativo, pero digamos que ya son misiones más concretas, más cortas y que, bueno, pues sí que se veía un poco más evidente el tema de la desinformación y un poco pues ya para poder trabajarlo en el aula. En este caso, los materiales que tenemos hasta ahora, bueno, uno de ellos es una misión que plantea una situación en la que ha habido un apagón en una central eléctrica. Desde la regencia de Omni nos dice que ha sido un atentado de diurna, que, bueno, pues atenta contra la ciudad y tal. Y el videojugador o la videojugadora pues tiene que ir recabando información, preguntándole a los trabajadores de la central eléctrica, contrastando los horarios, tal. O sea, tiene que seguir una serie de pasos para, pues al final llegar a una conclusión, ¿vale? O sea, la idea es que el usuario sea capaz de generar sus propias ideas en base a, pues, esa información que ha ido recabando durante todo el proceso. Y el otro material formativo Bueno, que tenemos... eso también fue un reto, porque claro, tú estás haciendo un videojuego y de repente un día te dicen, no, mira, ahora necesito que recortes un trocito del videojuego, acortes un trocito así y puedas hacer una misión, pero no queremos que estés fuera, quiero decir, todo lo que pasa queremos que influya dentro del videojuego. Entonces tuvimos que ver la manera a través de códigos, si los estudiantes juegan a la misión esta, por ejemplo, reciben un código y ese código, introduciéndolo dentro del juego original, hace que los efectos de esa misión traspasen al videojuego. Y si estás dentro del videojuego y no has hecho esa misión, te incita a que le digas a tu profe, no siempre dentro de la narrativa, pero que le digas a alguien, a un adulto, que te ayude con esa misión. Entonces, de esa manera también enlaza con lo que sería el material educativo. Y el otro material educativo que tenemos ya no utiliza el videojuego como base, sino que, bueno, pues son una serie de actividades, por así decirlo, un poco más tradicionales, en este caso relacionadas con las estelas químicas, que, bueno, pues también fue objeto de bulo durante mucho tiempo, el hecho de que, bueno, si nos rocian algo cuando pasan los aviones y dejan esas estelas, tal. Entonces, bueno, son los materiales educativos que ofrecemos por ahora. Vale, y bueno, lo que decíamos al principio, lo que queremos era contar un poco la experiencia, sobre todo nos gusta contar todo el proceso de creación para que veáis que, aunque tiene sus complejidades, es posible llevarlo a cabo por cualquier persona. O sea, nosotros no tenemos conocimientos de informática, no tenemos conocimientos de informática, hemos jugado a muchos videojuegos, por lo tanto, al final lo que hemos hecho ha sido trasladar un poco pues, la experiencia que tenemos en ese nivel. Hasta ahora lo que hacíamos en las aulas pues, era incluir videojuegos que ya estaban creados por otras personas, por desarrolladoras y tal, en su mayoría videojuegos comerciales, pero claro, llega un momento en el que hay ciertos contenidos que no se trabajan en los videojuegos o que no se trabajan de la manera que a ti te gustaría. Entonces no queda otra que dar ese salto a crear tus propios recursos, en este caso crear tus propios videojuegos. Y bueno, es a lo que os animamos, al hecho de que cubráis las necesidades que vayan surgiendo en las aulas o en cualquier contexto formativo y bueno, que incluyáis los videojuegos como recurso didáctico porque motivan muchísimo a los estudiantes y al final eso, acabamos hablando su mismo idioma y ellos agradecen siempre que hagas algo diferente a una clase tradicional o a una sesión formativa pues eso, de carácter más teórica.
Y bueno, está demostrado que la efectividad de los videojuegos en el aprendizaje pues, es muy potente. No sé si quieres añadir algo más. No, que el videojuego está gratuito en Y- Steam. Que no, evidentemente la filosofía tanto del grupo de investigación, del laboratorio, como de la Fundación Cotec siempre ha sido que todos los resultados, tanto el artículo inicial como el videojuego, estén siempre abiertos y gratuitos para todo el mundo. Esto también nos supuso un problema en el cual estamos trabajando, porque nos dimos cuenta que los centros educativos, claro, suelen tener un cortafuegos que evita todo lo que tenga que ver con videojuegos. Entonces, claro, es otra batalla que tenemos ahí y buscando la solución para que se pueda jugar al videojuego dentro del aula. Pero como bien ha dicho Alberto, tampoco es nuestro objetivo final porque el videojuego es mucho más amplio que una sesión de 50 minutos, con lo cual tampoco nos termina de convencer que se juegue dentro del aula. Pero sí es verdad que la difusión, si se hace y se trabajan los materiales educativos, con eso ya nos damos más que por conformes. Y nada, que muchísimas gracias a todo VRDI, por supuesto, muchísimas gracias a Pep por la presentación y a Javier Campos por la invitación. Quedamos atentos a vuestras preguntas. Nosotros hemos utilizado el MZ. Sí, Sí, pero vamos, que creo que no cambiaba tampoco mucho, ¿no? Una versión a otra. sí, Sí, muy poco. vale. Venga. Pues cuando comenzamos con el videojuego, ahora estamos en proceso de cambio, porque es de todo. A medida que la gente va jugando y vamos recibiendo una retroalimentación, vamos cambiando determinados elementos. Uno de los elementos fue el que queríamos. Si queríamos una curva de desarrollo muy grande, con números muy grandes y que todo fuera en grande, ¿no? Que puede ser muy llamativo, o algo muy pequeñito. Al final optamos por algo muy pequeñito. Y entonces los números con los que nos manejamos son muy pequeñitos. Y claro, da la sensación de que no avanzas en el juego, que todo va muy lento. Y al final vamos a optar por cambiar la curva de desarrollo a números más grandes y que todo sea más grande. Ese fue una de las cosas que detectamos a medida que lo diseñamos. Y la otra cosa que detectamos es que queríamos guiar al usuario a medida que ibas jugando su historia, no queríamos guiarle con misiones, lo típico que pasa en la mayoría de videojuegos actualmente, que te van cerrando muchas zonas y te van guiando para que vayas realizando esas primeras misiones. Nosotros no queríamos eso, queríamos que el jugador desde el primer momento tuviera la posibilidad de explorar todo el nodo que habíamos diseñado, son 4 niveles, pues que puedas moverte por todo el nodo a tu libre albedrío. Problema, que claro, que al poder moverte a tu libre albedrío, llegas a determinadas zonas cuyos combates son muy complejos para los cuales todavía no te has desarrollado, no tienes nivel suficiente. Entonces empiezan a luchar contra algo que se llama frustración. Y claro, yo he sido muy crítico con los videojuegos de ahora porque no hay frustración ninguna. O sea, yo a los videojuegos a los que juego no me frustran nada.
Es todo para que no dejes de jugar, porque dije, no, en ningún momento me frustro. Está todo muy bien pensado. Y claro, nosotros dijimos, bueno, un poquito de frustración no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa porque al final puedes morir 10 veces, pero cuando mueres 20 ya no hace tanta gracia, ¿no? Entonces es otro de los factores que tenemos que volver a corregir porque efectivamente hay determinados, sobre todo en las zonas iniciales no estás preparado para los combates y entonces tenemos que limitar mucho esa parte hasta que no se ha desarrollado el personaje, el protagonista ha conseguido más nivel. Pero esas cosas las vamos aprendiendo a medida que vamos recibiendo retroalimentación, cada vez que presentamos el videojuego, cada vez que los niños y las niñas juegan y nos van diciendo todo, porque luego también encuentras de todo. Recuerdo en uno de los eventos que tuvimos, uno de los niños dice, yo he muerto 10 veces, pero estoy deseando que me dejéis volver otra vez a jugar para seguir jugando. O sea, también depende mucho de cómo se enfrenta cada persona a un videojuego. También sabemos que no a todo el mundo le va a gustar el RPG Maker y no a todo el mundo le gustan los mundos, entenderme con mundo abierto, y este tipo de desarrollo. Pero bueno, vamos poco a poco aprendiendo. Ahí sí que nos ha venido muy bien el contar también con, pues eso, personas externas o sobre todo no acostumbradas a jugar, porque nosotros al estar ya tan metidos, damos por hecho ciertas cosas que pues una persona que no ha jugado nunca un videojuego, pues no conoce. O sea, al nivel de que tuvimos que poner al inicio del videojuego con qué teclas avanzas y tal, cuando claro, para nosotros es algo como muy obvio, ¿no? Es como, vamos a ver. Entonces, es verdad que ahí viene bien el verlo con otra perspectiva bueno, pues para facilitar un poco todo y que al final sea accesible para todo el mundo que quiera jugar, porque es verdad que nosotros ya estamos tan metidos en videojuegos y tal, que damos muchas cosas por hecho y tal. Y es verdad que al final yo creo que las personas más jóvenes gestionan mejor la frustración con respecto a los videojuegos que los adultos. Yo creo que un poco por eso también, porque la experiencia que tenemos ahora mismo de videojuegos es un paseo, o sea, te van contando una historia, vas haciendo misiones y tal, pero que tampoco suponen ningún reto. Y entonces es verdad bueno, el hecho de que tengas que intentarlo una y otra vez y tal, pues, bueno, no estamos ya tan acostumbrados a ello. No sé si hemos contestado la pregunta en realidad, pero espero que sí. Sí, sí, no, no, totalmente. Igualmente. Digo, pues,